Hola y bienvenidos a Zona NCAA, la zona que tiene todo lo que les gusta del fútbol colegial. El día de hoy me acompañarán a hacer un repaso al draft de los equipos de la NFC North. Eso quiere decir que estaremos viendo los drafts de los Chicago Bears, de los Packers, de los Detroit Lions y de los Minnesota Vikings. Veremos cómo les fue a los vikingos, a los osos, a los empacadores y a los leones en ese draft, si me gustaron las selecciones que hicieron y cómo encajan en su equipo. Sin nada más que decir, comencemos. El primer equipo con el que empezaremos es con los vikingos de Minnesota. Los vikingos de Minnesota en la primera ronda seleccionaron a Caleb Banks, tackle defensivo de Florida. Como ya vieron en mi video de la primera ronda y como los otros videos, pues no me tardaré mucho con los jugadores de primera ronda. Lo que diré es que Banks era mi jugador, mi tackle defensivo número 1. El único tema con Banks eran las lesiones, pero si logra superar esa traba física y se centra en jugar, estar en una defensa como la de Brian Flores, le ayudará mucho a mejorar. Por eso me gusta la selección que hicieron los vikingos en la primera ronda. En el día 2, en la segunda ronda, seleccionaron a Jack Goldey, linebacker de Cincinnati. Me gusta el uso que usaron. Bueno, tenían a Grenard, que hablaremos que se fue a los Philadelphia Eagles por terceras rondas. Y creo que van a usar a Jake Goldey en el mismo rol. ¿Esto qué quiere decir? Goldey en el colegial no era un linebacker central, no era un linebacker fijo. Es decir, él estaba más jugando como si fuera un defensor, como un slot corner. Es decir, dependía de ciertas cosas o de ciertas cosas que hacía el rival para que pudiera decidir Goldey qué iba a hacer. Por ejemplo, en algunos casos cubría al tight end en trayectorias largas o a los receptores en trayectorias cortas como un slot corner, o a veces se tiraba hacia el flat como si fuera un defensor, un edge. Incluso se regresaba incluso como ser un espía para ver si el quarterback iba a salir por piernas, o simplemente hacía trabajo de linebacker para ir a hacer un blitz o quedarse en zona en medio. Entonces, creo que al momento de ellos deshacerse de Grenard y seleccionar a Jake Goldey en el día 2, creo que le pueden dar esa utilidad de tenerlo más enfocado hacia el pasador, es decir, más como si fuera un edge. Y creo que debido a las capacidades atléticas de Goldey, creo que le iría bien esa posición. Entonces me gusta esa selección de Goldey. En la tercera ronda tuvieron 3 selecciones. La primera, que es Dominic Orange, un tackle defensivo de Iowa State. Aquí es el contraste de estilos. Por ejemplo, Caleb Banks es un jugador explosivo y que en la línea defensiva te va a dar muchas presiones y va a ir detrás del quarterback. Pero para cuidar a Banks, tanto sus downs, es decir, que no llegue cansado, incluso que no llegue lesionado y que pueda jugar los downs importantes donde sabemos que el quarterback va a tener que pasar, tienes que tener a alguien en tu equipo que se coma esos primeros downs donde es muy probable que esté la carrera. Y para eso está Dominic Orange, para cubrir la carrera. Es un muy buen jugador para cubrir esta parte del juego, aunque para mí le falta desarrollarse para hacer un disruptor en el juego aéreo. Pero creo que teniendo esta rotación de roles y teniendo lo que es lo que yo veo con Brian Flores, que es vas a abrir tú con Dominic Orange las primeras 1 o 2 downs, las primeras 2 oportunidades, para tenerlos obligados a la ofensiva a tener que pasar en el tercer down y así poder sacar a Caleb Banks fresco para que pueda ir tras el quarterback. Luego tenemos que la segunda selección fue Caleb Tiernan,
de Northwestern, un tackle. Como saben, pues no lo seguí, pero tener tackles y ofensivos en el draft siempre es una buena idea. Entonces, perfecto por mí. El último de la tercera ronda de las 3 selecciones es Jacoby Thomas de Miami, un safety slash slot corner. Yo lo tenía como un corner. Me gustaba mucho Jacoby Thomas. Creo que está bien el valor. Por ejemplo, lo que no comenté es que yo con Dominic Orange yo lo tenía con un valor de cuarta ronda. Creía que había mejores jugadores en la línea defensiva en ese momento. Pero para lo que querían ellos, que es un jugador que va a funcionar nada más para tapar la carrera, creo que está muy bien. Con Jacoby Thomas está perfecto la ronda donde lo tuvieron. Yo lo tenía con un nivel o un valor de tercera ronda. Entonces está perfecto y creo que cubre una buena necesidad, ya que Minnesota necesitaba corners en su equipo. Y tener a alguien como Jacoby Thomas que te puede jugar tanto dentro por fuera y ser un poco variable en ese sentido, ser flexible, le ayuda mucho a Brian Flores, ya que también a Brian Flores le gusta hacer los blitz con los corners. Entonces creo que Jacoby Thomas puedes hacer eso. En la quinta ronda tenemos a Max Bredesen de Michigan, un fullback. Como aquí yo no lo tenía presente. Luego tenemos a Charles Demings de Stephen F. Austin, un corner. Aquí yo creo que es el mayor reach, o sea, la mayor oportunidad desperdiciada de valor que yo le veo. Nada más mediante la presentación de decir que no creo que valiera tanto Demings como para tenerlo ahí en ese momento y en esa ronda. Creo que había mejores corners que él. Creo que había más gente capacitada que él para ser alguien drafteable. Yo no lo veía con talento drafteable. Mucha gente sí. Mucha gente sí se subió a tenerlo con una buena calificación. Yo la verdad no vi nada en los juegos que revisé de él. Entonces no me gusta. Creo que es el peor valor que tengo de este draft de Minnesota. Entonces no me gusta el pick de Charles Demings. Pasamos a la sexta ronda que tienes a Devon Claiborne de Wake Forest. Me gusta, necesitaban un corredor suplente o alguien que les ayude a liberar la carga para Aaron Jones, que regresó. Entonces tenerlo a él, creo que va a ser alguien que tal vez no te va a ofrecer mucho en el sentido de ser muy diferente, pero creo que puedes mejorar en ese sentido, ya que te da la libertad de tener a alguien para descansar a Aaron Jones. Y por último, en la séptima ronda seleccionaron a Gavin Gerhardt de Cincinnati, un liniero ofensivo. Bien, es depth, no lo revisé, así que está bien. Retomando el draft de Minnesota, creo que el movimiento que más me gustó fue el de Caleb Banks y Jake Goldey. O sea, en estos dos registros de las primeras 2 rondas para una defensa como la de Brian Flores, creo que el que no me gustó fue Charles Demings. Creo que no era un talento drafteable. Y creo que tomarlo en la quinta ronda para mí es mucho valor en un jugador que para mí no te lo va a dar de regreso. Entonces, esa es mi opinión en el draft para Minnesota. Seguimos con el draft de los Chicago Bears, que en la primera ronda seleccionaron a Dylan Tineman. Para mí está perfecto. Dylan Tineman para los Bears. Ocupaban a alguien como safety. Se te fueron 2 safeties como Bayard y como el otro safety de Penn State, que ahorita no me acuerdo su nombre, que se fue a los Steelers. Y necesitabas gente para cubrirlo, y qué mejor cubrirlo con el segundo mejor safety que tiene esta generación. Está muy bien Dylan Tineman y me gusta mucho la selección para los Bears. Pasamos a la segunda ronda, donde seleccionaron a Logan Jones
El liniero ofensivo de Iowa está bien, un buen liniero ofensivo. Pasamos a la otra selección, que es la primera de sus terceras rondas, que es Sam Roush de Stanford, un tight end. Aquí, ¿qué pasa? Me parece bien. Creo que el valor para mí de Roush está bien, o sea, el jugador me gusta. Es un buen jugador de tercera ronda y que tienes la oportunidad de desarrollar. Para mí el problema es que ya tenías dos tight ends encima de él. O sea, y no sé si te vas a hacer de uno para dejarlo a Loplan y a él, o vas a estarlo vigilando, tal vez jugar con 3 tight ends haciendo una rotación. Pero ese creo que es el único tema con Sam Roush. En la otra tercera ronda tenemos a Xavier Thomas, un receptor de LSU. Aquí también creo que es un jugador que no deberían haber tomado, porque no les va a reeditar el valor de una tercera ronda. Para mí, Thomas era un jugador de sexta ronda. Lo toman, yo creo que porque es rápido y que les puede abrir el panorama en el juego aéreo, pero para mí Thomas no es tan buen receptor. Creo que le falta tanto sus manos como las rutas. Creo que si nada más lo vas a poner a correr go balls o postes, creo que está bien, pero no confío tanto en que tenga la capacidad para separarse, además de su velocidad, porque no nada más necesitas ser rápido para separarte. O sea, puede ser muy rápido, pero o tiene las manos para atrapar el balón, y dos, tienes la agilidad mental para ir rápido y hacer los ajustes en el aire para atrapar ese balón, porque seamos sinceros, no siempre los balones en largo van a ser precisos. Entonces de repente tienes que ajustar tu cuerpo, tienes que aumentar velocidad o tienes que desacelerar para alcanzar el balón. Y yo creo que ese tipo de concepto no está bien en Thomas. Creo que se tarda mucho y creo que lo único que le aporta es la velocidad a este cuerpo de receptores. Entonces lo de Xavier Thomas no me gusta. Luego tenemos a Malik Muhammad en la cuarta ronda, un corner de Texas, que también no creo que reite el valor que pusieron. Para mí Muhammad era un jugador de séptima ronda. Había mucha gente que tal vez lo tenga más alto que yo. No lo veo con con Muhammad, perdón. Es un jugador sí físico, pero que tal vez su tamaño no lo compensa siendo tan físico como otros corners que a mí sí me gustaron, como DeAngelo Pons o como Chandler Rivers, que son jugadores que jugaron por dentro o por fuera y que debido a sus deficiencias físicas, no ser tan altos y pesados, los ponían por eso por dentro, porque no podían competir con receptores que les sacaban tal vez 10 pulgadas o un poquito menos. Y al momento de con Muhammad, que nada más jugó por dentro y muy poquito por fuera, creo que no compensa sus habilidades y su mentalidad, no su mentalidad, su manera de procesar el juego, no compensa esas debilidades físicas como si lo hacen los otros arquetipos que les estoy platicando, que es Pons y Rivers, que son para mí los mejores en este caso. Incluso Jacoby Thomas, que no es tan alto, y lo vimos con Minnesota hace unos momentos, me gusta más. Es un jugador que demostró ser más físico, tal vez más arropado por la defensiva de Miami, pero creo que se nota mucho lo físico y lo diferente que son estos jugadores a diferencia de Malik Muhammad. Entonces no me gusta estas dos selecciones, y seguimos con una selección que tampoco me gusta, es Keyshawn Elliott, aunque en este caso se puede entender un poquito más. Keyshawn Elliott es un linebacker de Arizona State. Elliott fue seleccionado en la quinta ronda, y yo lo tenía con un valor de sexta, séptima ronda. Entonces puede ser que sí no esté en su valor. Creo que aquí ya en las últimas rondas creo que ya se establece más el apostar por ciertos prospectos. Es decir, si físicamente o
de juego tienes dudas sobre el juego de él, pero físicamente te puede dar, es un gran atleta, o que fue alguien que venía muy bien del colegial y de repente tuvo una lesión, o que alguien venía muy bien de la high school, pero en el colegial no le supo ir tan bien, pero viene en una buena escuela, tal vez le puedes dar la oportunidad. Creo que es precisamente con Elliot lo que pasa, es el chiste de ser alguien, un atleta, en una posición como un linebacker, que puede funcionar o puede terminar siendo un jugador de equipos especiales nada más, que es lo que yo lo vería con él. O sea, no veo mucho desarrollo para ser un titular. Y por último tenemos a Jordan Vandenberg de Georgia Tech, un liniero defensivo. Se vino hablando mucho de él en los días pegados al draft como alguien que estaba subiendo. Al final se decía que día 2, terminó siendo día 3. Yo no lo tenía en mi radar. Entonces, pues no podría decir mucho más de él, más que esto que les estoy diciendo. El draft de los Bears, perdón. Las primeras 2 selecciones, sin contar a Logan Jones, me gustan y están bien. O sea, Dylan Tineman me encanta. Pero con Sam Ross ya yo creo que está bien el valor, pero ya empezamos con dudas de qué vas a hacer con 3 tight ends. Vas a hacer un cambio por uno. Vas a darle la oportunidad a Roush de sentarse a aprender en el año. Y las otras selecciones después de Roush creo que sí me dejan más dudas que certezas con los Bears, con Thomas, Muhammad y Elliott siendo para mí gente que tal vez no te va a redituar lo que tú pensabas de ellos. Paso a recordarles a que nos sigan, suscríbanse y denle like al video para que llegue a más personas y hacer ser más grande nuestra comunidad. También síganos en Twitter o X. Estamos como Zona NSAAF. Nada más que decir, continuamos con el video. Seguimos con los Lions de Detroit, que seleccionaron en la primera ronda a Blake Miller, tackle de Clemson. Está bien, me gusta. En el mock draft que hicimos en este canal, había seleccionado a Miller para los Lions porque para mí era el tackle que estaba más listo de lo que había visto y leído en más gente ávida al draft y gente que se dedica más a revisar linieros ofensivos, que Blake Miller era un jugador que ya estaba listo para ser titular. Y eso para mí era lo que necesitan los Lions. O sea, no necesitas un proyecto, necesitas a alguien que ya esté listo y que te ayude a tener esa oportunidad de aumentar tu ventana, aunque sea un añito o 2 años más. Después tenemos a Derek Moore, Edge de Michigan. De hecho, tenemos 2 jugadores de Michigan seguidos. Derek Moore en la segunda ronda. Bien, me gusta, creo que es un buen número 2, que es como yo lo tenía. Creo que es un muy buen jugador que te puede funcionar como un muy buen número 2 al lado de Aidan Hutchinson. Y que pueden hacer muy buen tándem entre ellos dos. Y ahí puedes poner a otros jugadores de rotación. Pero principalmente Moore va a ser tu número 2. Y creo que está muy bien adecuado para ese rol. Después tenemos en la cuarta ronda, seleccionar a Jimmy Rolder de Michigan, linebacker. Que está bien también. Yo lo tenía en esa misma ronda, en la cuarta. Con ese valor. Es un buen linebacker. Creo que le falta un poquito de desarrollo. Pero creo que llegando a un equipo como los Lions, que tienes a buenos linebackers que han sido jóvenes y que todavía están en el equipo, creo que, y obviamente a Dan Campbell, creo que les puede hacer de mucha ayuda esa experiencia para que él se pueda desarrollar y dar el paso adelante. Después tenemos en la quinta ronda 2 selecciones. En la primera selección de la quinta ronda seleccionaron a Kip Apney de Arizona State, un corner. Mucha gente lo tenía como un talento de segunda, tercera ronda. Yo lo tenía como un jugador de cuarta. Pero que lo hayas elegido en la quinta, creo que representa un buen valor. Y porque, como lo he dicho en los anteriores videos, la posición de corner fue algo que no me gustó tanto en este draft. Y yo los tenía muy abajo por otras posiciones. Pero obviamente los corners iban a subir. O sea, iban a tener la oportunidad de ser seleccionados antes que lo que yo los tenía puestos, porque había equipos que necesitaban corners, que tenían necesidades muy, muy grandes en esa posición.
o que simplemente tienes muy buenos jugadores en el top, pero te quedas abajo de ese top, que principalmente eran los dos jugadores que tenía principal McCoy y el chico del LSU, que se me fue el nombre, Mansur Delane. Y después bajaba de calidad la posición. Entonces yo pensaba que jugadores como Kid Abney, Brandon Cisse, Rivers, Pons iban a subir, iban a estar en la segunda, tercera ronda, debido a que no había mucha oportunidad. Algunos jugadores como Colton Hood, Cisse, Pons sí estuvieron seleccionados en la segunda ronda. El que sí me sorprendió que cayera es Kid Abney, a pesar de que yo lo tenía con un valor de cuarta. Pensé que sí iba a ir en el segundo día, debido a esta corto talento que había en los esquineros. Termina en la quinta ronda y creo que es un gran valor para los Lions y que están muy bien entendidos con ese tipo de corner, que es un corner más slender y que sería menos físico y más bajo que un corner que mide 6 pies, que ya los han hecho funcionar. Entonces me gusta mucho la selección de Kid Abney. Después tenemos una selección que no me gustó tanto, como Kendrick Law, receptor de Kentucky. El tema con Kendrick Law es mínimo. Yo lo tenía como un valor de sexta ronda. Creo que había mejores receptores que Law. Pero les digo, como en estas últimas rondas, es más apostar por jugadores que realmente buscar jugadores que vayan a ser a futuro. O sea, estás dando como si estuvieras tirando dados. Es un poco más apostar por quién tiene lo que necesitas, o quién tiene lo que te puedes necesitar, y quién tiene las facultades físicas para hacerlo, que no muchas veces no coinciden. Entonces Kendrick Law, yo creo que no va a ser mucho efecto para los Lions, pero puede ahí tener alguna que otra oportunidad. Después, en las últimas dos selecciones seleccionaron a dos linieros defensivos. El primero es Skyler Gill Howard de Texas Tech, en la sexta ronda, que para mí está bien el valor. Lo tenía precisamente entre esa quinta y sexta ronda. Entonces me parece muy bien. Es un defensivo que te va a ayudar a parar la carrera. Principalmente es lo que va a hacer. Y luego tienes a Tyree West de Tennessee, también liniero defensivo, pero que este no estaba en mi radar. En resumen, creo que los Lions tuvieron más atinado el valor que yo les tenía a los jugadores. Los seleccionaron donde yo los vendría poniendo. Y creo que llenaron muy bien las necesidades que tenían el equipo. Principalmente con el tackle, el linebacker y el edge. O sea, sus primeras tres selecciones me parecen muy bien. Y darle recambios como el corner o alguien que te ayude a parar la carrera. Creo que lo único que puedo decir que me disgusta, entre comillas, pero es nada más porque tiene un valor para mí negativo, es Kendrick Law en estas elecciones. Pero dentro de eso tampoco me molesta Kendrick Law. Entonces me parece un muy buen draft de los Lions. Por último, vamos con los empacadores de Green Bay, que ellos, siendo los únicos de esta división que no tenían una selección de primera ronda. Esto debido al cambio que hicieron con Dallas por Micah Parsons. Entonces, ya que los Packers no tenían primera ronda, se esperaron hasta la segunda, donde seleccionaron a Brandon Cisse, corner de South Carolina. Este caso es como lo estaba platicando con Kid Abney, que es un jugador que para mí Cisse estaba con un valor más bajo que el valor que tiene en la segunda ronda, pero que debido a las necesidades de los equipos, creo que está bien que hayas apostado por ese tipo de perfil. Aquí vemos dos diferentes filosofías. Los Lions han tenido éxito con corners más bajos, y Green Bay siempre tiene una muy estricta para ciertas posiciones de alturas o pesos, y corner es una de ellas. O sea, nunca han seleccionado un corner menor de 6. Bueno, se han seleccionado, pero no les han salido muy bien. El único que les salió bien fue Jair Alexander, y era porque era un corner excepcional y lo seleccionaron en la primera ronda.
pero casi siempre Green Bay siempre tiene sus trechos en esas mediciones. Y seleccionaron a Brandon Cisse, que es un jugador que es lo que buscan los Packers, un jugador alto para hacer un corner y que tiene un buen RAS, que es una habilidad atlética, que es lo que califican a todos los prospectos. Entonces, alguien atlético, alguien alto y que precisamente es más un proyecto que una realidad, es lo que buscan los Packers. Entonces, Brandon sí se encaja en ese molde. No creo que sea tan proyecto como unos equipos decían o expertos decían. Creo que sí es un proyecto como tal. No es como que no supiera jugar corner y que nada más estuviera ahí como siguiendo al receptor. Creo que tiene técnica, pero creo que puede mejorarla y aprender. Creo que Brandon Cisse es uno de los jugadores, si no contamos a los dos primeros corners que ya los dije, que es McCoy y Delane, que tienen más potencial debido a sus cualidades físicas en esta clase. Después tenemos que en la tercera ronda seleccionaron a Chris McClellan de Missouri, un tackle defensivo que es otra necesidad que tenían los Packers y que cubrieron con McClellan. McClellan yo lo tenía como un jugador de segunda ronda, está perfecto para mí el valor. Y lo que me gusta de McClellan es que yo pensé que los Packers iban a apuntar hacia un jugador que fuera más defensivo para la carrera, que alguien un poquito completo o alguien que les pueda ayudar en el juego aéreo, porque ya tenían a Devonte Wyatt y a Javon Hargrave, que había llegado a los Packers en este último año. Pero al seleccionar a Chris McClellan, creo que tanto les daba la oportunidad de desarrollarlo como un jugador para detener la carrera, pero creo que les da un cierta mejora también al momento del juego aéreo, ya que Chris McClellan creo que también tiene un buen potencial para ser un jugador que te puede jugar los 3 downs. O sea, que puede tanto detener la carrera como que puede detener al quarterback. Me gusta mucho. La defensiva de Missouri sacó muy buenos jugadores. Entre ellos Zion Young y Chris McClellan, que me gustan mucho. Entonces, un muy buen pick de los Packers. Después tenemos a Dennis Sutton en la cuarta ronda de Penn State, un edge. Otra necesidad que tenían los Packers debido a que se les habían ido dos jugadores como Rashan Gary y Kingsley Enagbare. Entonces cubrieron esas necesidades con Dennis Sutton. Es un jugador que sí es proyecto físico, porque obviamente Penn State siempre hemos visto jugadores que son excepcionalmente atléticos, pero que en el juego creo que les falta un poco. Dennis Sutton viene a seguir más el ser un proyecto. No un proyecto a tan alto nivel como lo hicieron Micah Parsons o Abdul Carter, que eso es otro nivel de atleta y de jugador que ya estaba hecho. Dennis Sutton es un atleta que le falta entender un poquito del juego, pero que tuvo buenos números con Penn State. Creo que está bien, lo pueden desarrollar y es un tipo de cuerpo que les gusta a Green Bay para desarrollar, ya que es muy parecido a los jugadores que han tenido ahí. En la quinta ronda seleccionaba a Jagger Burton, un liniero ofensivo de Kentucky. Me parece bien, necesitaban gente ahí en la línea ofensiva, entonces muy bien esa selección usada. Y las últimas dos selecciones fueron en la sexta ronda de Green Bay. En las primeras de estas seleccionaron a Domani Jackson, un corner de Alabama. Aquí Domani Jackson yo también lo tenía como un jugador que no podría ser drafteado. Creo que estás apostando a que es un jugador atlético y que viene a una universidad como Alabama para hacerlo funcionar, o incluso que nada más te funcione tal vez en kickoff, te pueda funcionar para hacer estas coberturas en el kickoff o patadas de despeje. No veo mucho con Jackson, la verdad. Creo que está bien para tenerlo de forma de armado y poder tener. Estás lanzando un dardo y a ver si la tienes a la diana. No creo que funcione tanto, pero si funciona es una selección impresionante. Y Green Bay siempre tiene estas selecciones en el día 3, principalmente linieros ofensivos que de la nada salen y son mejores que de lo que se pensaba, que eran Lucas Patrick,
En estos últimos años fue Zach Tom y Rashid Walker, que fueron selecciones de quinta y séptima ronda. Jugadores que nadie lo veía venir, o sea, que venían de buenas escuelas o eran buenos perfiles atléticos, pero que lo terminaron desarrollando para ser muy buenos tackles en esta liga. Entonces, es algo que decir ahí con los Packers. Y por último, seleccionaron a un kicker, que el día de hoy que estoy grabando este video, acaban de decir que acaban de cortar al kicker Brandon McManus. Creo que es una mejora, debido a que McManus te costó el juego pasado contra los Bears en ese juego de división. Entonces, reemplazarlo con un kicker novato, pues no es lo más sensato, pero creo que necesitaban un cambio y tener a alguien como Travis Mack, que me parece que era uno de los mejores kickers el último año en Florida, está bien para cubrir esa necesidad. Y con esto damos por terminado este repaso a la división norte de la NFC. Cuéntame, ¿qué te pareció los drafts de estos 4 equipos? ¿Te gustó lo que hizo Chicago? ¿Lo que hizo Detroit? ¿Los empacadores y Minnesota? ¿O acaso no? Déjalo en los comentarios. Ya somos 9 suscriptores. Muchas gracias. Me ayudarían mucho a llegar a la meta de llegar a 50 suscriptores antes de que empiece la temporada de colegial. Y nada más que decir, gracias por ver este video, porque aquí en zona NSAF es la zona que tiene todo lo que les gusta del fútbol colegial.